Y ahora la parte prometida y la más positiva, que es la declaración de fe, que escribió el cardenal Müller. Y la puso bajo aquella frase del Señor que dice: no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. Bueno, ante la creciente confusión en la enseñanza de la doctrina de la fe, muchos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de la Iglesia Católica, dice el cardenal Müller, me han pedido dar testimonio público de la verdad de la revelación. Es tarea de los pastores guiar a los que se les ha confiado por el camino de la salvación. Esto solo puede tener éxito si se conoce este camino y ellos mismos siguen adelante. Acerca de esto la palabra del apóstol nos indica: porque sobre todo os he entregado lo que yo también recibí. Hoy en día muchos cristianos ya no son conscientes ni siquiera de las enseñanzas básicas de la fe, por lo que existe un peligro creciente de apartarse del camino que lleva a la vida eterna. Pero sigue siendo tarea propia de la Iglesia conducir a las personas a Jesucristo, luz de las naciones. En esta situación se plantea la cuestión de la orientación. Según Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica es una norma segura para la doctrina de la fe. Fue escrito con el objetivo de fortalecer a los hermanos y hermanas en la fe, cuya fe es ampliamente cuestionada por la dictadura del relativismo. Yo algunas veces algunas intervenciones, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto la dictadura del relativismo? Que lo han escuchado muchas veces. Esto fue acuñado por el Papa Benedicto, incluso antes de ser Papa. Esa dictadura, justo en la Prolegendo Pontefici, fue la misa que habló de eso. La dictadura del relativismo, es decir, que no hay verdades absolutas, que todo es relativo, y al ser todo relativo no se admite justamente la verdad absoluta que es Cristo. Entonces hay una dictadura como que impide, porque tú eres, si no eres contemplativo, no eres tolerante, en el sentido de que, bueno, no crees quieres imponer una cosa y por qué, esa es tu verdad, cada uno tiene su verdad. Eso lo escuchamos tanto. Y se han compenetrado de tal forma que algunos hasta se avergüenzan de proclamar, de anunciar la verdad. Pero eso de la dictadura es para taparnos la boca realmente y para impedir que la verdad se imponga. Bueno, lo primero que dice en esta declaración o manifiesto de fe el cardenal Müller es el Dios uno y trino revelado en Jesucristo. La personificación de la fe de todos los cristianos se encuentra en la confesión de la Santísima Trinidad. Nos hemos convertido en discípulos de Jesús, hijos y amigos de Dios por el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula para bautizar, para que sea válida, ¿no? Siempre intervengo, bueno, pero para quizás recordar. La diferencia de las tres personas en la unidad divina marca una diferencia fundamental con respecto a otras religiones en la creencia en Dios y en la imagen del hombre. En la confesión a Jesucristo, los espíritus se dividen. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, engendrado según su naturaleza humana por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. El Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, es el único Redentor del mundo y el único mediador entre Dios y los hombres. En consecuencia, la primera carta de San Juan describe como anticristo al que niega su divinidad. Eso está en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 22. Ya que Jesucristo, el Hijo de Dios, es desde la eternidad un ser con Dios, su Padre. La recaída en antiguas herejías que veían en Jesucristo solo a un buen hombre, a un hermano y amigo, a un profeta y un moralista, debe ser combatida con clara determinación.
Él es, ante todo, el Verbo que estaba con Dios y es Dios, el Hijo del Padre, que asumió nuestra naturaleza humana para redimirnos y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo adoramos solo a Él, como el único y verdadero Dios en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Segundo punto de esta declaración de fe, sobre la Iglesia. Jesucristo fundó la Iglesia, dice el cardenal Müller, como signo visible e instrumento de salvación. ¿Qué subsiste en la Iglesia católica? Dio una constitución sacramental a su Iglesia, que surgió del costado de Cristo dormido en la cruz, y que permanece hasta su consumación. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis entonces. Signo visible, instrumento de salvación. Por eso se lo llama sacramento de salvación a la Iglesia, porque ahí es visible su estructura y además ahí es donde se encuentran los medios de salvación que es la palabra y que son los sacramentos. Y se subsiste en la Iglesia Católica. Eso viene de la declaración de Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la Constitución de Lumen Gentium. Ahora, este subsiste, fue debatido porque en realidad es la Iglesia Católica, pero no está indicando que no lo sea, o quizás está dicho de un modo de no irritar a los demás, por ejemplo a los ortodoxos. Pero la verdad es que la Iglesia que ha sido fundada por el Señor sobre Pedro y los apóstoles es esta. Los ortodoxos tienen la sucesión apostólica, pero no tienen a Pedro. Entonces es esta, por eso subsiste. Bueno. Y el Señor dice que dio una constitución sacramental a su iglesia, es decir, fundó los sacramentos. Y esta iglesia dice que surge del costado de Cristo dormido en la cruz. Es decir, es una suerte de metáfora conocida en la cual es el Adán dormido, en el Génesis, uno de los relatos del Génesis, cómo es creada Eva del costado de Cristo dormido. Pues del costado de Cristo dormido, muerto en la cruz, se abre ese costado y que brota agua y sangre, que son justamente los signos del bautismo y de la Eucaristía. Ahí nacen esos sacramentos y que va a permanecer hasta su consumación, es decir, hasta el final. Cristo cabeza, sigue diciendo, los fieles, como miembros del cuerpo, son una persona mística. Por eso la Iglesia es santa, porque el único mediador la ha establecido y mantiene su estructura visible. Es decir, es santa porque Dios es santo, porque Cristo es santo, porque la cabeza es santo. Por eso. Es decir, el cuerpo místico está constituido por la cabeza que es Cristo y por nosotros que somos sus miembros. Dice, a través de ellos, la obra de la redención de Cristo se hace presente en el tiempo y en el espacio, en la celebración de los santos sacramentos, especialmente en el sacrificio eucarístico, la Santa Misa. Clarísimo, ¿no? Es decir, la redención de Cristo, la salvación que fue hecha una vez y para siempre, se hace presente de nuevo en el tiempo, en el espacio, a través de la misa, de los sacramentos, pero fundamentalmente de la Santa Misa, la Eucaristía que se celebra. Ahí está presente la redención, la salvación, ahí está presente el sacrificio, ahí está presente Cristo. Este Cristo que es el único mediador entre el Padre y nosotros. Bueno. La Iglesia, dice, transmite en Cristo la revelación divina que se extiende a todos los elementos de la doctrina, incluida la doctrina moral, sin la cual las verdades de la salvación de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Es decir, toda la revelación viene de Cristo y nos llega a través de la Iglesia, de los apóstoles, de lo que revela Cristo a los apóstoles a través de la Sagrada Escritura y también a través de la tradición,
Miren, todos esos elementos de la doctrina que incluye no solo la fe, sino también la moral. Bueno, el tercer punto es el orden sacramental. La Iglesia en Jesucristo es el sacramento universal de salvación, ya lo dijimos, lo del sacramento, porque es un signo visible, ¿no?, de estos medios de salvación que tiene la Iglesia, ¿no? Ella no se refleja a sí misma, sino a la luz de Cristo que brilla en su rostro. Siempre se ha hecho, por ejemplo, la imagen, ¿no?, esto lo digo, como que Cristo es el sol de justicia, el sol de verdad, y la Iglesia es la luna, que no tiene luz propia, sino que refleja la luz de Cristo. Y también a eso se ha aplicado la figura de la Santísima Virgen. Siempre es como que son a veces intercambiables la figura de la mujer, como la Iglesia, la mujer como la Virgen, ¿no? La luna como la Iglesia, la luna también como la Virgen. Y sigue diciendo Carl Müller, esto sucede solo cuando no la mayoría, ni el espíritu de los tiempos, sino la verdad revelada en Jesucristo, se convierte en el punto de referencia. Porque Cristo ha confiado a la Iglesia Católica la plenitud de la gracia y de la verdad. Él mismo está presente en los sacramentos de la Iglesia. Es decir, no se trata de ideas mayoritarias o de opiniones, a mí me parece que esto es así o que es así, o del espíritu del tiempo, lo que dice el mundo hoy que va a cambiar mañana, siempre, ¿no? Sino que es la verdad inmutable, revelada de Jesucristo. Esa es la que ilumina. Y Cristo le ha confiado esa verdad a la Iglesia. Le ha confiado la plenitud de la gracia, de la verdad. Y que Él mismo está presente. Bueno, la Iglesia no es una asociación fundada por el hombre, dice, cuya estructura es votada por sus miembros a voluntad. Es de origen divino. El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. La amonestación del apóstol sigue siendo válida hoy en día para que cualquiera que predique otro evangelio sea maldecido, aunque seamos nosotros mismos un ángel del cielo. Lo dice en Gálatas, ¿no?, en el capítulo 1, versículo 8, que aunque venga de un ángel, cualquier otro evangelio distinto de este, un ángel, nosotros mismos, dice, o un ángel del cielo, que sea anatema, es decir, que sea maldecido. La mediación de la fe, sigue diciendo, está indisolublemente ligada a la credibilidad humana de sus mensajeros, que en algunos casos han abandonado a los que les fueron confiados, los han perturbado y han dañado gravemente su fe. Ese es el gran tema. Cuando el pastor no enseña, sino que en vez de enseñar, desvía, cuando es el mal pastor, cuando no guía el rebaño, sino que lo lleva por caminos incluso de perdición. Aquí dice, la palabra de la Escritura va dirigida a aquellos que no escuchan la verdad y siguen sus propios deseos, que adulan a los oídos porque no pueden soportar la sana enseñanza. Eso se refiere, para los que quieran leerlo, es la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículos 3 y 4. Bueno, la tarea del magisterio, sigue diciendo, de la Iglesia es proteger al pueblo de las desviaciones y de las fallas y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Vamos a detenernos aquí, hay más, pero para no agobiar. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.